Bienvenidos a Desafío. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Daniel Flores. Él es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, Iván, estar aquí contigo. Daniel, recientemente un asteroide que cayó en una región en Rusia creó muchas expectativas, muchas preguntas y te hemos invitado para que nos ayudes a aclarar un poco. Algunas de las que más intrigan tienen que ver con lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre un asteroide, un meteorito y un cometa? Son algunas de las preguntas que nos hace la gente. Claro, bueno, digamos, entre asteroide y cometa tenemos que distinguir primero que el asteroide son esos objetos del orden de 400 kilómetros cuadrados que orbitan más o menos entre Marte y Júpiter. Entonces es una órbita que se conoce de mucho tiempo y eventualmente hay colisiones y caen pedazos hacia el interior del sistema solar. Los cometas, en cambio, son objetos que provienen de una gran nube que rodea el sistema solar, que se llama la nube de Oort, y que eventualmente son cometas de muy largo periodo, y debido a la interacción con el planeta Júpiter, se vuelven cometas de corto periodo. Entonces, los cometas esencialmente son, digamos, mensajeros de las primeras etapas de la formación del sistema solar, y aún contienen en la superficie, en sus cavidades, este material de hielo seco, digamos. De tal manera que cuando se aproximan más o menos a la órbita de Júpiter, empiezan a desarrollar coma y después la cauda, la cola, porque los hielos se subliman por el calor del Sol. ¿Eso qué quiere decir? Al sentir el calor del Sol, la interacción con el viento solar, estos pasan de estado sólido a gaseoso y por eso podemos verlos. Ahí que brille. Y por último, el meteorito. Claro, el meteorito son pequeños objetos que al colisionar ya son meteoritos. Y desde luego en la Tierra, cuando nosotros tenemos en la mano, ese es un objeto que llamamos nosotros meteoritos, porque dependiendo de uno de los tres tipos que sea, nos da información diferente. Por ejemplo, la mayoría de los que caen son rocosos, y entre los rocosos son meteoritos primitivos que son carbonosos, y esos son los que dan información de las primeras etapas de la formación del sistema solar. Los otros son metálicos solamente, o bien los mixtos. Y los metálicos nos dan información ya de colisiones de cuerpos ya formados en el sistema solar. En el caso de este meteorito que cayó en Rusia, ¿qué tan común es un fenómeno de esta naturaleza? Porque, claro, creó muchas expectativas, pero me da la idea de que las creó porque fue videograbado por mucha gente. Sin embargo, ¿qué tan común? ¿Cuántos meteoritos recibe al día nuestro planeta? Claro, Iván, sí, en efecto. Digamos, vale la pena mencionar que precisamente lo acabas de ilustrar, digamos, hay mucha gente que lo filmó. Entonces, eso quiere decir que la capacidad del género humano ha aumentado en la medida que tiene instrumentos para observar un fenómeno astronómico, en este caso, la caída de un objeto al sistema solar, o particularmente una caída de un objeto a la Tierra, quise decir. Bueno, entonces esto es común, o sea, constantemente están cayendo partículas a la Tierra, desde pequeñas partículas de milímetros de diámetro hasta del orden de 5 o 10 metros de diámetro. La mayoría de ellos caen en el mar, en el océano. Recordemos que la Tierra, los 2/3 de su superficie son mares. Entonces, la gran mayoría de estos objetos no se observan, digamos a simple vista, y entonces son los que caen en el mar. Y casos como este, que son observados por mucha gente, entonces tenemos esta disponibilidad de la información inmediata. Claro. O sea, es lo que tenemos. En México, digamos, de los que recuerdo, son 4 sucesos importantes. Desde luego, la caída del meteorito Allende, que fue en 1969, el 8 de febrero. Que es muy importante, ¿no? Es Claro. de los materiales más antiguos que se conocen del universo. Sí, ¿no? ahora que lo mencionas, recuerdo que fue el primer objeto que se estudió en el laboratorio lunar. En aquella época se había preparado todo un laboratorio para estudiar las muestras que los astronautas hubiesen traído a la Tierra. Y entonces, este fue el primer objeto que... Fue el primer objeto, exactamente. Okay. Entonces, en ese sentido, el Allende renovó o reformó el modo de estudiar este tipo de materiales. Este cayó en Chihuahua, si mal no recuerdo. Justamente en el pueblito Allende, por eso le ponen así. De ahí el nombre. Okay. Justo. Recuerden que cuando cae un objeto, un meteorito ya convertido en algo estudiable, recibe el nombre de la población más cercana, precisamente para tener esta idea del lugar de donde cayó, justamente. Ahora, ¿cuánto material puede entrar? Digo, la atmósfera es una superficie gigantesca. ¿Cuánto material penetra la Tierra
cada uno de los días. Claro, aproximadamente se estima, o sea, son realmente estimaciones, como lo digo, son del orden de 100.000 a 300.000 toneladas diarias. O sea, es ingente la cantidad de material que está recibiendo. Sí, Y, exactamente. sin embargo, hoy la gente se pregunta, ¿es un riesgo potencial para la población que pueda llegar otro meteorito de las características el que cayó en Rusia o más grande? ¿Existe ese riesgo? Sí, el riesgo, sí, la posibilidad. O sea, ok, el riesgo consistiría en que cayese en un lugar poblado, pero digamos, la posibilidad de que caiga un objeto a la Tierra, digamos, está abierta constantemente. Recuerdo precisamente en el 94, cuando se descubre el cometa Shoemaker-Levy. Entonces es un cometa que fue capturado por el planeta Júpiter y más o menos como un año o 2 años antes de haber sido descubierto, este ya se había fragmentado. Entonces el cometa fue orbitando como en una espiral hasta que finalmente cayó a Júpiter. Entonces, Que fue observado, fue una de las grandes observaciones Exactamente. recientes de la ciencia. Sin embargo, aunque es posible, es poco probable, ¿cierto? Dentro de los parámetros astronómicos diríamos que es probable. Es probable, Sí, perfecto. entonces en ese sentido podemos darle el calificativo de poco o mucho. Aquí vale la pena mencionar que al ver digamos, estos grandes sucesos en la superficie de Júpiter, entonces la gente se dio cuenta, sobre todo las grandes esferas políticas, de que realmente había peligro fuera en el medio interplanetario sobre la Tierra. Entonces, a pesar de que en las décadas anteriores ya había programas de búsqueda de pequeños objetos, a partir del 94 se intensificaron, aparecieron nuevos grupos de búsqueda de pequeños planetas, perdón, de pequeños objetos que fueran peligrosos para la Tierra. Aproximadamente del orden de 40.000 objetos se conocen que sean peligrosos para la Tierra. Estamos hablando de distancias menores a la órbita de la Luna, o bien del orden de 10 kilómetros, 50.000 kilómetros aproximadamente. Claro, esta es la ciencia buscando los objetos que podrían ser potenciales para crear mecanismos de prevención. Exactamente, justamente. Y de ahí, debido a digamos, a la disposición de nuevas tecnologías, se han seleccionado o han resultado más o menos del orden de 4.000 objetos verdaderamente peligrosos, porque pasan a una distancia menor de la órbita de la Luna. Entonces, por eso decimos que son peligrosos. Y hay un porcentaje de probabilidad de impacto que puede ser entre 1 a 30.000 a 1 a 70.000 más o menos. Entonces, pero de este número de objetos todavía hay miríadas de objetos que no se conocen. Y de allí los programas internacionales. Pues en verdad es tranquilizador que la ciencia esté buscando y pueda tener esta capacidad de prevención. Yo te agradezco muchísimo, Daniel, tu visita aquí a Desafío y esperamos tenerte próximamente. Muchas Claro gracias. que sí, un placer.